Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. El panorama económico luce complicado para el 2025, dado que hay diversas variables que entorpecen la confianza. De entrada, muchas de las reformas generan incertidumbre a los inversionistas. Particularmente la reforma judicial, con jueces elegidos por el pueblo, pues no suena la mejor fórmula. También se eliminarán los organismos autónomos que eran parte del andamiaje institucional construido en los últimos 20 años. Está también el tema de las finanzas públicas, que no se visualiza fácil, y bueno, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con sus amenazas. Esta noche nuestro invitado es Sergio Cursain, él es el director de estudios económicos de Banamex. ¿Cómo se visualiza el horizonte económico con todas estas interrogantes? ¿Cómo se ve la dinámica económica, la inflación, nuestro peso? Hay mucha tela de dónde cortar. Lo invito a que nos acompañe. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un verdadero placer. Gracias por invitarme. No, gracias, Sergio. Un placer siempre. Sergio, bueno, pues los últimos datos de la economía mexicana no han sido precisamente los mejores en términos de consumo, en términos de inversión, incluso en términos del empleo formal, pues como que no ha caminado muy bien la economía. 2025, ¿qué se ve para 2025? ¿Cómo vemos este 2025? Fíjate que, como en síntesis, diría que hay un entorno relativamente positivo en términos de lo que vemos para la economía más importante para México, que es la americana. Ajá. No, la veo bien, la veo creciendo como en general crece. Estamos pensando en un 1.9, claro que se ve chiquito frente al 2.7 de este año, pero yo creo que es buen panorama, con muchas incertidumbres por la presidencia Trump. Esos son los riesgos, aunque creo que sobre todo esos riesgos se van a concretar hacia fines del 2025 en lo que toma las riendas, aunque algunas medidas serán tomadas inmediatamente. Entonces, en ese entorno donde la economía americana va a jalar, el mercado de bienes americano va a repuntar, que venía bastante mal en este 2023 y 2024. Y para la economía mexicana el problema que le veo es, viene desacelerándose en 2023 y en 2024, se va a desacelerar más debido a dos incertidumbres, la presidencia Trump, y que la verdad crea incertidumbre jurídica, la reforma judicial, sí, y el poder concentrado en el gobierno de Morena crea incertidumbre, eso pega a la inversión. Y segundo, las tasas son muy altas, aún muy altas, eso pega a la inversión y al consumo. Y tercero, muy importante, es que el déficit, el más alto, 2024, el más alto en 30 años, pues se dieron cuenta, les cayó el 20 de que había que bajarlo, y bajarlo significa empujar menos a la economía. Sí. Entonces, dos incertidumbres, tasas altas, política monetaria y política fiscal no van a ayudar, así que pensamos que va a seguir desacelerando. O sea, tenemos el mejor cóctel para que la economía pues, no camine. Si no tienes inversión porque no hay certidumbre, si las tasas están altas, pues no hay crédito, si el tema de Estados Unidos pues, genera incertidumbre, está el TEMEC, en fin, hay muchas variables que pues, no te ayudan, ¿verdad? Solo ayuda, como decía, que el mercado de bienes americano, que ha estado en recesión, aunque la economía a todo dar, pero ese cachito de mercado de bienes mal, eso va a repuntar, es lo único que compensa un poco, de ahí que estemos esperando, después de un 1.5 de crecimiento el año pasado, un 0.2% en el 2025. 0.2%, no, bueno, una caída brutal. ¿Podríamos hablar de recesión, Sergio? O sea, hay algunos analistas que ya me han dicho a mí, en lo particular, me dicen, no, bueno, claro que sí, ya estamos en una etapa digamos, muy compleja, de estancamiento, y ahora pues podemos hablar incluso hasta de recesión. ¿Podríamos ver recesión en 2025 en la economía mexicana? ¿Podríamos ver? Por supuesto que podríamos ver, porque un 0.2 está muy cerca del 0, y muy cerca que acabe jalando a todos los componentes del conjunto de la producción o de la demanda. Entonces, si tomamos la definición de recesión, que no solo basta que el PIB se vuelva a cero o negativo, sino que se acompañe de muchas cosas, que no esté concentrado en un sector, creo que sí podemos ver recesión, pero todavía no es nuestro escenario central para el 2025. Ahora, ¿es sostenible la economía
de Estados Unidos con la llegada del señor Trump. Te lo pregunto porque vienen cambios en materia de política económica. Por ejemplo, los impuestos corporativos se van a reducir según las promesas del presidente Trump en su campaña. En fin, hay algunos ajustes en temas de política fiscal, pero por el otro lado están las amenazas arancelarias. ¿Qué tanto afectará este cóctel de variables a la economía y qué tan sostenible es para el transcurso del año? Para la economía americana, yo creo que si cumpliera todas sus promesas, Trump, en términos de tarifas, las que ha señalado, que no creo que las cumpla, pero si las cumpliera. Sí, 20, sí. 25%, ¿no? Y para todo el mundo, 20% para todo el mundo, el 25% solo entre comillas, Canadá, China y México. Si las cumpliera, Estados Unidos también fácilmente entraría en recesión. Ajá. Pero nuestro escenario base es que no las va a cumplir. Y en el año 2025 va a haber dos fuerzas que se compensan un tanto. El entusiasmo de que va a haber menos regulación y menos impuestos para muchas empresas. Y, por otro lado, el miedo a que haya tarifas que van a acabar pagando el consumidor y que puede llevar a una guerra comercial global donde nadie sale indemne. Eso creo que son los grandes riesgos. Es un año como pocos de incertidumbre afuera y adentro para México. Y eso en esperar y ver significa que no compras la maquinaria necesariamente, la aplazas un poco y eso le pega a la economía. Sergio, y para el TEMEC, ¿cuál es tu panorama? ¿Cuál es el panorama que ustedes tienen para el TEMEC en el 2025 cuando se empieza a revisar el tema? Mira, el panorama que tenemos es muy parecido al que ocurrió en el 2020 con el inicio del TEMEC, la revisión del Telecán, que nos van a apretar más. Hay una política proteccionista, sí, no solo de Estados Unidos, que quiera junto con Canadá y México enfrentar al mundo, que eso no es bueno para la economía mundial, sino, como lo vimos en el TEMEC, que aumentaron las reglas de origen para la industria automotriz sobre todo, pero no frente a los demás, sino para que se vaya a Estados Unidos poniendo que tiene que tener un componente de salarios mayores a X que exacto, nosotros no alcanzamos. Entonces, ¿qué veo? En 2026, empezando en 2025 la negociación, que va a ser más proteccionista la zona, pero más proteccionista Estados Unidos, y no dudo que aumenten las reglas de origen, que pueda haber incluso cupos y que obliguen a México a cortar muchísimo su relación con China. ¿Podrá sobrevivir el trilateral, el acuerdo trilateral? Sobre todo te lo pregunto porque en Canadá hay una corriente de opinión que dice, no, ya no queremos a México, no somos iguales. Entonces queremos nuestro acuerdo con Estados Unidos. Ellos ya lo tuvieron. Yo recuerdo en 1993, 94, que tuve la oportunidad de viajar por Canadá, pues no les fue bien, tenían un montón de problemas. Entonces el trilateral fue bueno, pero yo creo que ya se les olvidó. ¿Cómo ves? Sí, porque ellos ya tenían un tratado antes de que se hiciera el tratado de los tres. Lo que veo es que Canadá no es sálvese quien pueda, creo, ahorita, pero al final el que fija las reglas del juego es Estados Unidos. Entonces, creo que se va a negociar entre los tres. Ese es nuestro escenario base. No va a ser bueno para México. Obviamente, la alternativa es peor, de que no haya, pero vamos a tener que ceder. Me da la impresión que ya hay cambios en la política del gobierno mexicano que muestran que vamos a ceder sí, en la parte de migración, de seguridad. Tema de que China, nos piden, ¿no? el tema de China, muy importante el tema de China. Creo que está cambiando ya la política hacia China, hacia la política americana de enfrentar a China, de protegerse. Entonces creo que va a sobrevivir el TEMEC con menos ventajas para México, pero es mejor que la alternativa. Sí, ahora en temas de política interna, hablabas tú del tema de las finanzas públicas. Hay un compromiso del secretario de Hacienda de llegar a un 3.9% de déficit fiscal para el cierre del año, pero hay muchos analistas que dicen, está complicadísimo que se pueda lograr. ¿Tú cómo lo ves? Está complicadísimo que se pueda lograr, pero además no van a querer lograrlo. Uno, no les creo. No van por el 3.9. Habrá sido, yo creo, 6.1 en el 2024, todavía no se tienen las cifras, el déficit mayor en 32 años. Creo que si llegaran al 3.5, entonces mi pronóstico, si sí lo logran o si lo quieren, mi pronóstico de más 0.2 de la economía va a fallar y va a ser a lo mejor menos 0.5 y vamos a caer completamente en recesión. Ellos lo saben. Ellos encontraron un número
para no asustar a la gente, a las calificadoras de que se le está yendo la deuda pública al gobierno mexicano, pero no bajarlo tanto como para provocar una recesión en México. Creo que ese equilibrio es el que van a buscar. O sea, que al final de cuentas, ¿en qué? Nosotros pensamos que del 6 se van a ir al 4.5 y no al 3.9. Como se van del 6 al 4.5 es parte por lo cual creemos que la economía va a crecer muy poco en el 2025. Pero si le creyéramos al 3.9, nosotros nos iríamos abajo del 0%. Si se da el 4.5 de déficit, ¿qué tanto afecta a las finanzas públicas? Porque todos... La deuda va a aumentar. Exacto. Con el tipo de cambio, la deuda externa en dólares, en pesos obviamente aumenta. Entonces, ya nos vamos acercando a la deuda bruta hacia el 60%, que es un número psicológico, histórico, muy complicado. Entonces, yo creo que no son sostenibles las finanzas públicas, pero todavía podemos guardar el grado de inversión 1 año y medio, 2, pero yo creo que en el 2026 o anuncian una reforma fiscal o nos bajan las calificaciones y el costo financiero y todo se complica aún más. ¿La nota soberana podrá sobrevivir 2025? O sea, con la tensión que tienen las calificadoras sobre México. Creo que va a sobrevivir, no sobre sus niveles actuales, pero aún en grado de inversión, porque 2 calificadoras los tienen 2 niveles arriba del grado de inversión. Entonces, creo que podemos perder. Moody's y Standard & Poor's, ¿verdad? Moody's y Standard & Poor's. Y Fitch, que ya dijo que por ahora está tranquilo, esos 2 creo que podrían llegar a bajarlo, pero no perderíamos el grado de inversión en los próximos 2 años. El tema de la inflación, ¿cómo lo estás viendo para el transcurso del 2025? ¿Podremos controlar la inflación a niveles, digamos que pues no aprieten tanto el consumo de todos los mexicanos, Sergio? Yo creo que sí, yo creo que ya se está controlando un poco en línea con lo que ocurre en Estados Unidos, en el mundo. Nosotros ya estamos en los niveles históricos de inflación, que no es el 3 que busca el Banxico, pero que vamos a seguir ahí, estaremos abajo de 4% en este 2025, sin problemas. Lo histórico es estar en 4.5 en los últimos 25 años, así que pues no está mal el abajo de 4, entonces Banxico puede bajar las tasas, seguir bajando. ¿Las tasas en qué nivel las ves a finales del año 2025? Pues yo creo que van a terminar en un 8% en diciembre del 2025, la tasa un día anualizada, la de Banxico, creo que es altísima. La tasa a 10 años en poquito arriba de 9, son niveles muy altos todavía, que ¿no? forman parte de por lo cual no estamos positivos en términos de crecimiento. Y el tipo de cambio, ya para cerrar, Sergio, que es uno de los temas que pues, pone más nervioso. Bueno, creemos que va a haber una depreciación, obviamente lo revisamos cuando llegó Trump a la presidencia y cuando llegó Sheinbaum a la presidencia, hacia el alza, más debilitado, y lo vemos en 21.2 pesos por dólar este próximo diciembre. O sea, no 22, porque había algunas corredurías que hablaban de 22. Hay algunas, revisamos todas las cuentas externas y nos da ese número, pero ese es el escenario central. Hay muchos escenarios de riesgo que han aumentado de probabilidad, dada la incertidumbre interna y externa a la que me refería. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Siempre es un placer platicar con un experto como Sergio Cruzán. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Sí, definitivamente 2025 se ve complicado. De entrada, crecer 0.2% no es la mejor noticia, cuando nuestro país tendría que avanzar más a prisa. Si se quiere corregir el déficit fiscal, no hay otra que reducir el gasto, y esto resta ímpetu a la actividad dada una menor inversión pública. Además, está por verse lo que sucede con el TEMEC, que es básico para el país. Con Trump y sus amenazas de imponer aranceles, de entrada, todo puede pasar. Así que habrá que considerarlo sin que signifique que nos paralicemos. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.